Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes. Bueno, yo quería preguntarte en primer lugar cómo te sientes en este momento después de haber visto una y otra vez declaraciones como las que ha ofrecido el día de ayer en el Colegio de Abogados el ministro de Educación. Bueno, creo que es desconcertante, ¿no? O sea, es muy desconcertante ver realmente cómo las autoridades educativas del país creo que no están asumiendo con la responsabilidad debida este contexto, ¿no? Y en un momento, Raúl, tan difícil para la educación peruana, porque en realidad no solamente pensemos en los problemas, digamos, nacionales o locales, en realidad la educación en el mundo se está transformando a partir de todo este proceso de transformación digital, de las desigualdades que se están dando post pandemia, y realmente ver cómo las autoridades educativas en el país se enfrascan en discusiones tan estériles y absurdas y en ataques que realmente no mejoran un gramo la educación peruana, ¿no? Sino por el contrario nos ponen en agendas Bueno, al de... contrario, la empeoran, digamos, ¿no? Porque supongo que el ministro de Educación pretenderá o aspirará a que los alumnos sean como él. Ese es el ejemplo que reciben los alumnos, digamos, de la principal autoridad de la educación peruana. Viva la pena de muerte, hay que salir del sistema interamericano de derechos humanos, se puede hablar de las mujeres burlándose de su físico. Ese es el tipo de cosas que está haciendo el ministro de Educación, que es intocable además. Sí, yo creo que realmente es desconcertante y por otro lado creo que exige una acción por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación bastante contundente, ¿no? Como tú bien señalas, da la impresión de que hay como una gran confluencia de intereses en torno a defender estas posturas, pero creo que en realidad las personas que trabajan por una mejora de la calidad en el Perú son más. Entonces, creo que lo que hay que pensar más bien es que en cómo se reorganizan estos sectores reformistas para seguir, digamos, disputando la agenda educativa en el país, ¿no? Porque esto no es el final de la historia, digamos. Sí, probablemente es verdad lo que dices, pero de momento las personas que realmente aspiran a tener una educación de calidad parecen estar perdiendo la guerra. Es decir, tenemos ahora las universidades de mala calidad que han vuelto con fuerza, que han recuperado posiciones, que probablemente con las movidas dentro de su SUNEDU obtengan un nuevo proceso de licenciamiento y por tanto puedan volver a funcionar. Tenemos universidades además que son fachadas para entramados de lavado de activos que pueden volver a funcionar. Digamos, a mí me parece un escándalo lo que está pasando, un descaro además. Todo lo están haciendo sin el menor escrúpulo ni el menor pudor, de una manera absolutamente descarada en el rostro de todos los peruanos. No, sin duda. Creo creo que por un lado, Pero como tú te... eres optimista, me dices, a pesar de eso. O sea, lo que pasa es que más que optimista, tampoco nos podemos paralizar, ¿no? O sea, creo que hay un tema de desconcierto, pero hay que seguir disputando el país, hay que seguir disputando la reforma, ¿no? O sea, ni siquiera hay tiempo para sufrir, porque en realidad, como tú bien lo señalas, las personas que hoy están a la cabeza del sistema educativo, los que están con cargos de responsabilidad, pretenden destruir lo poco que se ha avanzado, ¿no? Es evidente su objetivo. Entonces, más que optimismo es simplemente que tenemos que salir a disputar y pelear el país, porque pelear la educación es pelear el futuro del país, ¿no? Sí. Entonces, creo que no, o sea, entiendo, como por eso empezaba diciéndote que mi primera palabra siempre es de desconcierto, de qué tan bajo se puede caer, o sea, porque siempre nos sorprenden de que se puede caer más bajo, más bajo, más bajo con este tipo de comentarios, ¿no? O sea, pareciera que todavía no caemos fondo, ¿no? Entonces, Mm. y mientras tanto, los jóvenes siguen yendo a las universidades, los niños necesitan ir a las escuelas, o sea, el sistema sigue funcionando y necesita que se tomen las medidas correctas, ¿no? Entonces, lo que ha pasado con la SUNEDU, lo que ha salido en los medios de comunicación el fin de semana, es un clarísimo ejemplo de conflicto de intereses, ¿no? Y eso se advirtió cuando se criticaba esta ley contra la reforma universitaria, que eso iba a pasar. O sea, se Sí. les dijo a los congresistas, va a pasar conflicto de intereses porque no puedes poner a representantes de universidades en el Consejo Directivo de SUNED. Se advirtió en todos los medios, ¿y cuál fue la respuesta? Caviar, consultor. O sea, decían cualquier barbaridad, pero nadie respondía al problema de fondo. Y tienes un tribunal constitucional
que ha avalado ese conflicto de intereses. Sí. Entonces, Ahora, sí. ¿te refieres a las declaraciones del superintendente Manuel Castillo que dice que hay que ponerle alfombra roja a las universidades? Eso ya me pareció pues O delirante, ¿no? sea, Que les va a hacer un salón VIP a los claro, rectores. no, pero me refería al caso de la Universidad Nacional de Piura, ¿no? Lo que ha Bueno, pasado también el otro caso del señor de- Santos Montaño, que fue, digamos, su abogado, fue el propio señor Castillo, y milagrosamente en 3 días lo hizo rector, o sea, lo consideró pero rector. mira, es incluso más grave, Raúl, porque ¿qué es lo que pasa? En la Universidad Nacional de Piura se dio una elección en el 2020 y la SUNEDU en ese momento dijo de que la elección no se había llevado correctamente porque no habían Sí, votado los egresados. Y había un reglamento que permitía a la SUNEDU poder fiscalizar esos procesos electorales. Lo que ha hecho el Consejo Directivo de SUNEDU no solamente es reconocer al nuevo rector, sino que ha eliminado la norma que le permitía supervisar. Entonces, ha eliminado el reglamento de supervisión de procesos electorales. La SUNEDU ya no puede supervisar procesos electorales y ha reconocido a Santos Montaño porque ya no hay reglamento. sí. Entonces, o sea, no solamente estamos frente a un gravísimo caso de conflicto de intereses, sino estamos ante un repliegue de la SUNEDU que ya no va a fiscalizar los procesos electorales en las universidades públicas y que en realidad es una demanda de los estudiantes y los docentes, porque Pero es sabemos que eso significa que volveremos a tener personajes como rectores de las universidades del tipo el señor Ramírez, el tío de Joaquín Ramírez, o tipo el señor Cervantes, que tenía un sueldo de 1 millón de soles al mes. No nos olvidemos. Eso era en la Garcilaso, si no me equivoco. Sí, o sea, en realidad lo que estamos es frente a un gravísimo riesgo de ingobernabilidad del sistema, ¿no? Porque recordemos Ajá. también que este señor Castillo fue elegido por 6 universidades públicas, de un total de 50, porque más de 40 han pedido su salida, Eso es porque la señora Geri Ramón organizó su su propia propio gremio elección, de ¿no? universidades, ¿no? Su propia Sí. elección. Y además de ello, o sea, recordemos que todo lo que está pasando en SUNEDU tiene el respaldo del Palacio de Gobierno. Porque en realidad es Palacio de Gobierno el que ofreció hacer un reglamento para elegir Sí. a los representantes de las universidades públicas y el señor Castillo es representante de una universidad pública elegida por la doctora Yerí con el aval de Palacio de Gobierno. Entonces, estamos sin duda ante un caso gravísimo de degradación de Pero la... aquí, Jorge, exactamente. Ahora, a mí me parece que, digamos, es bastante evidente que buena parte de la crisis política que ha atravesado nuestro país tiene que ver con la educación. El pistoletazo de salida de la crisis gravísima que está atravesando nuestro país fue la censura de Jaime Saavedra, ¿verdad? Porque emprendió justamente esta reforma educativa que ahora está siendo petardeada, que está retrocediendo de una manera tan sistemática. Ahora, durante el gobierno de Pedro Castillo se atacó de manera pues consistente a la calidad educativa desde la perspectiva de los gremios de profesores. Ahora ocurre lo mismo, pero desde la perspectiva de las titularidades mercantilistas de las universidades, es decir, desde dos sectores contrapuestos probablemente, pero se está haciendo lo mismo, es decir, hay una continuidad. En el fondo, nada diferencia un gobierno del otro. Ambos están destruyendo la educación. Sí, o sea, yo coincido contigo en que ambos están destruyendo la educación, pero hay una diferencia. Castillo y muchos de sus congresistas ganaron con el voto de los perdedores de la reforma. ¿De quiénes? Por ejemplo, los estudiantes de las universidades con licencia negada. Sí, Castillo entra con una agenda reivindicativa docente y una agenda reivindicativa de los estudiantes de las universidades con licencia negada, es decir, los estudiantes que se vieron perjudicados por el proceso de reforma universitaria que también es cierto, existieron. En cambio, lo que estamos viendo ahora es más bien los dueños de las universidades que están tomando el control del sistema. O sea, al final el resultado es el mismo, pero son dos sectores diferentes. Castillo representaba, de alguna manera, cogió la agenda de los perdedores de las reformas, en este caso, los docentes que no habían entrado por el tema meritocrático o los estudiantes de las universidades con licencia negada, pero en el caso de este gobierno, lo que claramente estamos viendo es que los dueños y promotores y mercaderes de las universidades están tomando decisiones regulatorias sobre el sistema, ¿no? sí, exactamente. Entonces, Es como si Telefónica le dijera a Ociptel, no, no me regules. Tú claro, no, y tú si tienes usted que le hacer lo que yo diga, te voy quiera. a dar una alfombra roja cada vez que vengas, Y ¿no? un salón VIP. Sí. Claro, y un Ahora, salario.
Ahora, el caso de Alas Peruanas, que es un verdadero escándalo, $1.000 millones lavados, según la hipótesis de la Fiscalía que está investigando el entramado creado por la familia Ramírez, demuestra una cosa que a mí me parece muy importante, que en el fondo no estamos hablando de educación, es decir, el debate de fondo para las personas que están impulsando la contrarreforma educativa no es la educación, es, digamos, todo aquello que rodea la educación y para lo que les puede servir la universidad. Eh, y además nos demuestra otra cosa, que la SUNEDU no solo es una institución, bueno, la SUNEDU mientras funcionaba, mientras tenía dientes, no era solo una institución que regulaba la calidad educativa, sino que además regulaba la salud pública, porque frenaba organizaciones criminales. O sea, en un país tan informal como el peruano, Raúl, efectivamente lo que ha hecho la SUNEDU ha sido eliminar, digamos, la influencia de las organizaciones y actividades informales e ilegales del sistema universitario que teníamos hasta el 2014. O sea, el caso de usar universidades como lavanderías o como en procesos de lavado de activos, no era solo una, eran varias universidades que hasta el 2014 se utilizaban de fachada, ¿no? Entonces, lo que hizo la SUNEDU, y eso probablemente, o sea, la SUNEDU es un caso de éxito a nivel internacional, ¿ya? La UNESCO, el Banco Mundial, todo el mundo habla de la SUNEDU, pero pareciera que acá ni siquiera somos capaces de reconocer lo que el país logró en el sistema universitario con el trabajo de la SUNEDU y el Ministerio de Educación. Sí. Pero volviendo a tu punto, efectivamente lo que hizo la SUNEDU fue sacar al sistema universitario de la economía ilegal, la arrancó de ahí. Entonces, eso en un país como el Perú, donde tienes más del 70% de economía informal, es un mérito enorme que lamentablemente creo que no hemos sabido cuidar y valorar lo suficiente, ¿no? Entonces, por eso, nuevamente reitero el punto inicial. Creo que hay que pensar en cómo recuperar las instituciones, porque, digamos, las universidades tienen que seguir avanzando. Porque otra cosa también, Raúl, hay que también reconocerlo, que las universidades públicas y privadas, hoy en día, luego de 8 años de reforma, sí apuestan por la mejora de la calidad, ¿no? O Sí, sea, sí claro. ha habido No, una reacción a las... exactamente. El problema no son la Pacífico, la de Lima. Bueno, San Marcos sí. No los profesores de San Marcos, la rectora, porque los profesores están en contra de todo lo que está haciendo la rectora. La Católica, las universidades públicas, todas las universidades que han recibido el licenciamiento han apostado por la calidad educativa y los resultados son evidentes. Es decir, la investigación ha crecido, en fin, los estándares han aumentado, las universidades peruanas están mejor calificadas en los rankings internacionales, ¿no? Esas son pruebas, o sea, no sé qué tiene que ver aquí el tema de los caviares, etcétera. O sea, hay evidencia de que efectivamente se ha mejorado. Bueno, eso es lo que no se Totalmente, quiere. totalmente. O sea, y podríamos hablar de las 95 universidades públicas y privadas que han cumplido con estas condiciones básicas de calidad. Recordemos que 50 no cumplieron y salieron del sistema. O sea, es la tercera parte del sistema que no cumplió condiciones básicas de calidad, ¿no? Solamente 2/3 partes del sistema Sí, cumplieron. Entonces, ese ha sido un nivel de operación muy fuerte en el sistema, ¿no? Y entonces, y estas 95 universidades, yo puedo dar fe que la gran mayoría, públicas y privadas, con fines y sin fines de lucro, sí están de acuerdo en seguir apostando por la mejora de la calidad. Lamentablemente, lo que ha ocurrido aquí es, por un lado, una alianza entre las universidades que no cumplieron las condiciones básicas de calidad, que tienen representación en el Congreso, y por otro lado, sí, algunas universidades, tú mencionabas el caso de San Marcos, que por razones más políticas o ideológicas veían la reforma universitaria como un ataque a la autonomía, ¿no? Entonces, mm, se unieron estos esfuerzos y hoy lamentablemente tenemos estos resultados, pero nuevamente, Raúl, yo sí creo que desde el sistema universitario, ya no desde el Congreso, por lo que vemos, desde el sistema universitario se tiene que plantear un nuevo cambio a la ley universitaria que las ayude a mejorar la calidad, ¿no? O sea, mm. no podemos renunciar simplemente a decir, bueno, si estos señores del Congreso han pretendido atacar la SUNEDU, yo creo que este es el momento más bien que el sistema universitario se ponga de pie y plantee reformas de fondo que beneficien a su propio sistema, ¿no? O Ujú. sea, en 2014 la reforma no vino del sistema universitario, la reforma vino del Congreso y del Poder Ejecutivo. Sí,
Y ese ciclo se acabó, ¿no? Sí, se acabó en el momento en el que dejaron de haber ejecutivos reformistas y los intereses coincidieron en el ejecutivo y el legislativo. Exacto. Jorge, desafortunadamente nos ha vencido el tiempo. Jorge Mori, exdirector de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Menedu. Muchísimas gracias por tu participación en el vuelo. Hay que seguir luchando efectivamente por la calidad educativa. Ese es el único camino por el que nuestro país saldrá adelante. Un fuerte abrazo. Gracias, Raúl. Seguiremos luchando.